Hola amigos, cuando oímos la palabra proletario nos viene a la cabeza el marxismo. Sin embargo, el término es mucho más antiguo. Ya en la República de la Antigua Roma, los proletarii eran aquellos que no poseían nada, únicamente sus hijos, su prole. Luego, en el siglo XIX, Marx y Engels resucitaron el término y se hizo muy popular. Hoy en día ya casi no se habla de proletarios, pero no porque se hayan cumplido las predicciones de Marx. Ahora lo veremos. En el vídeo de hoy, adiós proletarios. Según el Génesis, Dios creó a Adán y Eva y les dijo, creced y multiplicaos. Y ellos obedientemente crecieron y se multiplicaron. Y lo mismo hicieron todas las especies. Todas las especies animales poseen un instinto que hace que los machos y las hembras se atraigan mutuamente, lo cual conlleva necesariamente la reproducción, el tener descendencia, igual que ocurre con el instinto de cuidar a las crías. A lo largo de tantos millones de años de evolución, es posible que haya habido especies que hayan perdido ese instinto de atracción de los machos hacia las hembras, pero no tenemos ninguna porque naturalmente esas especies se han extinguido. Esto a nivel individual. A nivel social también, desde las tribus nómadas más pequeñas y primitivas hasta los grandes imperios, todos han tenido siempre interés en aumentar su población, porque para competir por recursos escasos siempre es más fácil ser más numerosos. Una tribu de 20 miembros tiene más dificultades para sobrevivir que una tribu de 200. O sea que a nivel social también ha habido siempre un interés por aumentar la población. Ya a muy finales del siglo XVIII, Thomas Malthus publicó su obra en la cual alertaba sobre el incremento de la población. Él decía que en circunstancias normales, sin guerras, ni hambrunas, ni grandes epidemias, la población se duplicaba cada 25 años, una progresión geométrica, mientras que los alimentos crecían solamente el número aritméticamente, lo cual llevaría a un desastre. Bueno, sus teorías no se han cumplido, la población ha seguido aumentando exponencialmente, los alimentos también, y actualmente hay unos 7.880 millones de habitantes en la Tierra. Esto también hace unas décadas que ha generado preocupación porque este número tan grande de habitantes conlleva dificultades de alimentación y además problemas para la escasez de recursos minerales, materias primas, y produce efectos muy peligrosos también en cuanto a contaminación del medio ambiente, de las aguas y de la atmósfera. La preocupación ha seguido ahí. Pero hay un hecho curioso. En el año 2023 nacieron en España 322.000 niños. ¿Esto es mucho o es poco? No lo sé, pero vamos a compararlo, porque resulta que una cifra similar, tan baja, no se había dado desde el año 1942, es decir, hace 80 años. ¿Y qué ocurría en España en 1942? Acabamos de salir de una terrible guerra civil y además la población era de unos 25 millones de habitantes y nacieron 320 y tantos mil niños. 80 años después, por una población de 47 millones de habitantes, ha nacido el mismo número de niños. Cada año van naciendo más. De hecho, se producen más defunciones que nacimientos. La pregunta es, ¿por qué tanta gente decide tener pocos hijos o no tener ningún hijo? ¿Es acaso una preocupación por los temas que hemos comentado del medio ambiente, de la escasez de recursos, de alimentos? Pues alguno habrá, no digo que no, pero seguramente el 99,7% de las personas deciden tener o no tener hijos en función de su presente personal y de su futuro, no en el presente o el futuro de la humanidad. Veamos qué ha cambiado desde hace 80 años hasta hoy en día, al menos en los países desarrollados. Hace 80 años los hijos eran algo inevitable, era una consecuencia casi inevitable de tener relaciones sexuales. Por otra parte, los hijos además suponían una garantía para la vejez, para cuando los padres fueran ancianos y no pudieran trabajar. Esos hijos se ocuparían de atenderles, de alimentarles y de cuidar de ellos si estaban enfermos. Y el tercer factor importante es que además también en aquellos tiempos pues los hijos desde muy pequeños eran una ayuda para la familia, para ordeñar la cabra, para recoger leña o para barrer la carpintería. Todo esto ha cambiado completamente, porque ¿qué ocurre hoy? Pues ya gracias a los anticonceptivos, a la extensión de todos los métodos anticonceptivos, los hijos ya no son una consecuencia necesaria de tener sexo. Se puede disfrutar del sexo sin que necesariamente haya que tener hijos y más hijos. Por lo tanto, esto ya da una libertad para elegir si se tienen o si no se tienen.
Por otra parte, respecto a la garantía para la vejez, pues hoy en día las personas jubiladas disfrutan de una pensión, están los servicios sociales, hay residencias de ancianos, ya no son necesarios los hijos para que los ancianos no se mueran de hambre. De hecho, los jóvenes adultos ya no cuidan de sus padres en su casa cuando son viejos, por lo tanto tampoco esperan que sus hijos cuiden de ellos cuando sean mayores. Y en cuanto al tercer factor, el de la ayuda en casa, pues claro, el 80% de la población vive hoy en día en ciudades y ahí no hay que ordeñar la cabra ni hay que recoger leña. Por lo tanto, ya no se necesitan esas ayudas. Además, el trabajo infantil está prohibido. Por otra parte, ya lo que supone son unos gastos importantes. Tener hijos supone, por una parte, renunciar a muchas cosas. Se acabó el dormir a pierna suelta toda la noche, se acabó el salir cuando uno le da la gana con los amigos. La libertad queda totalmente condicionada a las necesidades de los hijos cuando son pequeños. Y además, en el caso de las mujeres, el tener hijos supone un importante freno para el desarrollo de su carrera profesional, lo cual explica en la mayor parte la famosa brecha salarial de la que tanto se habla. Así que tener hijos ya no es una maravilla, supone muchos gastos de pequeños biberones, papillas, leches, pañales, ropa que se les quede pequeña enseguida, después guarderías, colegio, material escolar, uniformes, actividades extraescolares, deportes. Luego, si estudios superiores, pues hay que pagarlos, hay que darles un dinero para que puedan relacionarse y vivir. Es decir, que antes los hijos eran una ayuda a partir de los 8 años para los padres y ahora los padres tienen que ayudar y mantener a los hijos prácticamente hasta los 35. La cosa es muy diferente. Desde luego está claro que los hijos son una alegría, pero también son un lujo. Y esto suponiendo que no salgan conflictivos y problemáticos, porque ya sabéis ese dicho que cuenta que los niños cuando tienen 3 meses son tan ricos que te los comerías, y cuando tienen 15 o 18 te arrepientes de no habértelos comido. Son un mal negocio, pero ¿acaso solamente cuenta el factor económico? Pues la economía es importante, pero no lo es todo. Los sentimientos son también muy importantes. Y claro que hay hijos adultos que dan toda clase de problemas y de disgustos a sus padres, pero también hay muchos hijos jóvenes o adultos que dan muchísimas satisfacciones. Hay muchos padres orgullosos y satisfechos que les compensa el esfuerzo y la dedicación que han tenido con esos hijos. Lo que pasa es que eso no se sabe de antemano. Lo que sí que es seguro son los inconvenientes de los que hablábamos antes al tener hijos. En cambio, las posibles recompensas son dudosas, no se saben. Los que deciden no tener hijos están seguros de evitar los inconvenientes, pero también se pierden la posibilidad de disfrutar de esas recompensas, de estar orgullosos de sus hijos. Y termino con 4 preguntas finales. ¿Tienes hijos adultos? ¿Te sientes orgulloso y satisfecho con todos ellos? ¿Tienes hijos jóvenes a adolescentes? ¿Te dan más disgustos o te dan más satisfacciones? ¿No tienes hijos? ¿Imaginas cómo será vivir en una residencia cuando seas muy anciano sin que nadie vaya a visitarte nunca? Y la última pregunta, ¿la decisión deliberada de no tener hijos es síntoma de sabiduría o de egoísmo? Y esto es todo, amigos. Dentro de 2 semanas, otro vídeo de Homo Sapiens. Si te gusta el canal, no olvides suscribirte y compartirlo.